Ahí va. Bueno, muy buenas noches. Estamos nuevamente por acá con la compañía de Abel Pintos, que bueno, nos va a acompañar un ratito más, digamos, hablando de su función como operador penitenciario, algunas cosas que nos habían quedado colgadas de la semana pasada. Y le vamos a pasar entonces a darle las buenas noches y muchas gracias por atendernos una vez más. No, por favor, a ustedes. Es un gusto. Bueno, a ver, habíamos quedado conversando un poco, digamos, de la función del operador penitenciario, más o menos tú nos habías contado de qué se trata, y una de las preguntas que nos hacíamos era cómo toman, digamos, los reclusos la labor de ustedes, cómo la encaran, con gusto, a renuentes, más o menos, cómo se encara eso. A nivel general, la relación siempre fue muy receptiva. Nunca, o sea, tengamos en cuenta lo siguiente. El personal penitenciario hasta la entrada nuestra eran los policías, ¿tá? O sea, eran los antagonistas, por decirlo de alguna manera, de ellos, Ujú. quienes se encargaban o sea, no solamente eran quienes, por decirlo de alguna manera, lo capturaban, lo metían preso, por decirlo de alguna manera, sino también eran quienes los acompañaban durante ese proceso de reclusión. Entonces, claro, a nosotros siempre de chicos nos enseñan el juego ese del policía y del ladrón, ¿no? Entonces, como que era medio ilógico que la persona que te detenía, que te perseguía, después terminara haciendo, me refiero a la persona física, ¿no? Ujú. Pero sí a la figura policía como Ahí va. institución, ¿tá? Obviamente que pueden haber habido casos de funcionarios porque hay que han trabajado en calle como policía y después han terminado en cárcel trabajando, ¿no? Y a veces se han dado ese tipo de situaciones. Ujú. Con la llegada nuestra, como cuando se creó el INR, en general el ingreso nuestro fue visto bastante de muy buena manera. O sea, al principio hubo como una especie de renuencia por parte de la policía a la figura del operador penitenciario, Ujú. ¿tá? Como un tercero que estaba incursionando en algo que era propiamente dicho de ellos. Ahí va. O sea, además acordémonos una cosa, que en este tipo de instituciones siempre hay un tema de poder Claro. y el poder no se suele repartir. El poder en todo caso se negocia, pero no se reparte. Ajá. Entonces, durante los primeros años fue una tarea bastante, o sea, o sea, yo estoy hablando por los comentarios de compañeros de tandas anteriores a la mía, que fueron los primeros en empezar a trabajar en cárceles, Ajá. como no la tuvieron fácil, por decirlo de alguna manera. Claro. Obviamente que después con el tiempo, sí, por ejemplo, puedo decir que algo parecido, yo, por ejemplo, cuando entré a Canelones junto con los otros compañeros por primera vez a Canelones a trabajar, hubo cierta también reticencia por parte de algunos funcionarios, pero como que a veces también dependiendo de la cárcel, de la gente que esté, a veces es más fácil no es tan, o un poco más complicado. Claro. En Canelones, por ejemplo, como la gran mayoría de los funcionarios somos todos de Canelones, y compartimos lugares en comunes, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, estar en Canelones que estar en un módulo del CONCAR, por ejemplo, donde vos sos de Canelones, pero capaz que el resto de los funcionarios son todos de Rivera, de Artigas. Seguro, claro, claro. Entonces ahí es más difícil lograr estamos hablando del funcionario, ¿no? De la convivencia del personal, Claro, claro, claro. ¿tá? O sea, hasta qué punto llegó este tema, que incluso al principio, se cree, los policías pensaron que nosotros le íbamos a quitar el trabajo, o sea, que ellos pensaban como que poco más lo iban a echar de la institución. Ujú, ujú. En el año 2011, el mismo ministro Bonomi tuvo que sacar una circular, porque además yo tengo copia de esa circular, diciendo que los funcionarios policiales iban a seguir manteniendo su trabajo y los mismos derechos y garantías que tuvieran hasta el momento. O Claro, sea, cómo a veces ciertos comentarios, ciertos rumores pueden generar como una psicosis, claro, claro. ¿tá? Entonces, bueno, y en ese proceso, después de pasar un par de años, hoy en día, en general, la relación de los privados de libertad con los operadores penitenciarios siempre ha sido buena, ¿tá? Ojo, obviamente que el privado de libertad también sabe los riesgos que corre si se sobrepasa, por decirlo de alguna Claro, claro, manera. claro. Obvio. Con nosotros o con cualquier, o sea, o con un policía, o con un médico, con un docente, con cualquier persona que Mm. tiene alguna actividad en la unidad.
claro, claro, claro. Eso es parejo para todos. Ahí va. O sea que ustedes después, con ese tiempo que han ocurrido, generaron su propio espacio y bueno, y el respeto, digamos, también de los compañeros, ¿no? Obviamente que hay mucho de la impronta de cada uno como funcionario, ¿no? Ajá, O ajá, sea, por ahí hay un periodo hay el curso de capacitación, se van a práctica, o sea, hay todo un proceso que hace quien aspira a trabajar, obviamente, y después, bueno, trabajando, va adquiriendo toda la dinámica y el conocimiento necesario. claro. Claro, ustedes tienen una preparación previa, obviamente. Claro, nosotros cuando concursamos, las primeras tandas teníamos unos cursos de 3 meses de capacitación y yo no te quiero mentir, creo que la última tanda tuvo 6 meses de capacitación, o sea, cambiaron algunas cosas en la formación, pero todos en el mismo nivel y sobre todo en las últimas tandas se amplió mucho el tema de la práctica, por ejemplo, que ya el estudiante, por decirlo de alguna manera, Mm, practicara en la unidad para ir conociendo mejor. Es lo que en educación se llama el capital humano. ajá, ¿Tá? O sea, todos nosotros, hay tres grandes pasos en los cuales nosotros adquirimos conocimiento. La familia, la formación que tengamos, tanto formal o informal o no mm, formal, y aquella que obtenemos del trabajo. claro, claro. ¿Tá? Cuando llegamos a este punto, todo ese conocimiento lo volcamos en este trabajo. Ahí está. Porque aunque te parezca mentira, muchos de nosotros que hemos tenido otros tipos de trabajos distintos, por ejemplo, cierta parte de esa experiencia que tuvimos en esos trabajos podemos volcarla en este Claro, tipo de claro. ámbito, aunque te parezca mentira. Claro, sí, sí, te enriquece. El hecho de ampliar el horizonte ese te enriquece y te da otra facilidad para relacionarte también, ¿viste? Por Claro, supuesto. hablar en ese idioma, digamos, que a veces es bastante difícil llegar. Y bueno, entonces, digamos, con la recepción, como que, digamos, no has encontrado inconveniente, digamos, con respecto a los reclusos en el trabajo de ustedes. Ahora bien, lo que nos preguntaban por acá la audiencia es, ¿cómo anda el índice de recuperación, digamos, en el trabajo de ustedes? ¿Hay Eh, porcentaje? ¿Cómo se maneja eso, digamos? Vuelvo un poco a lo que hablamos la vez pasada. O sea, los niveles de residencia son altísimos. O sea, eso es algo que históricamente se ha dado. O sea, andan en torno arriba de entre 60 y 70% por los datos últimos que escuché que Ah, maneja el comisionado ¿y a qué parlamentario. obedece eso? ¿A qué obedece, digamos, Y, eso? y eso es un poco lo que estuvimos hablando la vez pasada, ¿no? El tema de que, por un lado, la cultura delictiva, o sea, se instala como un trabajo para ciertos individuos, Mm, ¿no? Entonces, es difícil romper ese círculo vicioso, ¿tá? Y por otro lado, las políticas aplicadas a rehabilitación o a la mejora de la persona son muy limitadas. Por algo, las unidades que mejor trabajan son las del interior, porque son menos cantidad de mm, personas para tratar. Una cárcel, o sea, la relación población con personal, con funcionarios para trabajar, ajá. es mínima. O sea, no, vos, por ejemplo, o sea, cuando a veces se dice, por ejemplo, queremos que todos los presos trabajen, por ejemplo, Mm. bárbaro, a mí me parece genial. Todos deberían trabajar. Ahora, pero ¿en qué van a trabajar? ¿Dónde los van a meter? ¿Y qué personal va a custodiar y controlar todo eso? Porque no es saco 500 tipos a la calle y bueno, vayan a trabajar y los dejo sueltos. Sí, sí, O claro. sea, o sea, a veces hay un discurso que se da que, Mm. no- que es un discurso de la tribuna, obviamente, que no va en relación con la realidad. Claro. Pero digamos, eso sería viable, digamos, lo consideras viable y útil, digamos, en la recuperación del recluso. O sea, si tuvieran las condiciones dadas, digamos, porque ¿qué pasa? Te Habrí- ha- tiro otra por allí, digamos, que se deslizó y que había quedado una frase que siempre te dice, no, la cárcel, no lo dijiste con esas palabras, pero como que uno lo saca por ahí, la cárcel es escuela del delito, que es lo que dice es, es- comúnmente la gente por allí, ¿no? es una frase que ya desde el principio del siglo pasado, o sea, hay temas que a veces nosotros pensamos que son recurrentes, que son nuevos, pero por ejemplo, el tema de que un privado de libertad trabaje en una cárcel es un tema que se viene discutiendo hace más de 200 años, no es un tema de ahora.
O sea, es un tema que ya desde fines de 1700, 1800 se viene discutiendo. El John Howard, un inglés, que es considerado el padre del sistema penitenciario, murió en 1790. Él escribió un libro sobre el tema porque él recorría las cárceles, era un filántropo, o sea, una persona, y él murió recorriendo una cárcel en Croacia, si no me equivoco, de una enfermedad de la época en la cárcel. ¿Tá? O sea, nosotros, por eso yo siempre digo que hay cuestiones cíclicas que se van dando en todo esto. Siempre estamos hablando de lo mismo, y ¿qué pasa? Porque es todo como que esto es como una industria. O sea, hay teorías que hablan al respecto sobre ese tema. Ahí va. De que esto es porque incluso la cárcel existe antes que exista el sistema judicial. El sistema judicial es una consecuencia de la privativa de libertad que tenía la gente. Claro. Pero, ese es otro tema para discutir, para conversar. Pero entonces, todo esto es una maquinaria que alimenta todo un sistema. Nadie se imagina que no existan cárceles, por ejemplo. O sea, a pesar de que existe una corriente abolicionista que justifica el hecho de que las cárceles no sirven para nada. Entonces, pero claro, uno tendría que pensar, bueno, ¿cuál es la alternativa? Claro. ¿Tá? Entonces está en ese, como suelen decir, en ese péndulo que va y viene, de ideas, pero que la realidad nos está mostrando, ¿viste? De que nos está superando. Claro. Ahora, ¿cuál es la solución? Obviamente, o sea, tenemos el ejemplo de los países nórdicos, por ejemplo, que hay países que prácticamente están cerrando las cárceles porque no tienen presos. He leído algo, sí. Entonces, digo, ¿por qué no, o sea, ¿por qué no tomar ese tipo? Lo que pasa es que son otras sociedades, Claro. obviamente es otra cultura, ¿tá? Y a veces es muy difícil traer modelos, instaurar modelos para replicar y tener los mismos resultados, porque no lo vamos a lograr. Incluso acá en Uruguay, si yo estoy en una cárcel y tengo una gestión exitosa, no significa que yo eso mismo lo haga en otra cárcel y vaya a tener el mismo resultado. Claro. Porque cambian las personas, hay un montón de variables que a veces uno no puede manejar. Sí, no hay una receta general. Y por más que uno tenga la mejor voluntad del mundo, ¿tá? Porque una de las cosas más difíciles que tiene el sistema es conformar buenos equipos de trabajo. ¿Tá? Porque a veces, o sea, vos imagínate, tenés tu radio, vos tenés un par de colaboradores que más o menos se entienden, se llevan, se manejan. Imagínate que no se llevaran, que se hubieran peleado. ¿Qué resultado puede tener de eso? ¿Cómo puede salir? Sí. Entonces, es complejo. y por eso digo que es como una especie de industria. ¿Tá? Porque porque si un día para el otro nos quedáramos sin preso, imagínate, ¿qué hace la policía? ¿Qué hacen los abogados? ¿Qué hacen los fiscales? ¿Qué hacen los jueces? O sea, hay toda una estructura que vive de esto. Sí. Es una teoría muy interesante esa comparación de la industria con la... O sea, hay gente que ha escrito al respecto sobre esto. O sea, no lo estoy inventando yo. Hay un noruego muy famoso que ha escrito sobre esto, que fantástico, ahora no me acuerdo el nombre del autor, pero habla sobre este tema precisamente. O sea, obviamente que está muy relacionado con el tema del sistema capitalista y de cómo fue formando, o sea, quien no trabajaba era excluido, pero a su vez, porque las cárceles también es un contenedor de mano de obra, por decirlo de alguna manera, ¿claro? Y evita que el mercado laboral explote. Entonces, hay muchas teorías al respecto, pero volviendo un poco, para no irme mucho del tema. Interesante. Yo siempre he dicho que más o menos que del total de privados de libertad, yo creo que un 10% de seguro sale bien, vamos a decir. Porque, o sea, hay todo un conjunto de privados de libertad que caen, primarios, personas adultas, que son personas que ya tenían familia, o sea, que cayeron, pasó algo puntual en su vida, por lo cual está privado de libertad, pero sabe que sale y va a seguir con su vida. Es un porcentaje menor, obviamente. Ahí va. ¿Tá? Ahora, uno de los grandes temas que yo siempre he hablado es sobre el tema de la clasificación de los privados de libertad. Yo, si en un lugar mezclo todo, primario
joven, adulto, o sea, si yo no tengo si a lo más complicado, o sea, si a la gente que yo sé que va a estar de por vida presa, por ejemplo, si yo no clasifico, no separo para hacer un buen trabajo, Claro, claro. obviamente que ahí la escuela del delito va a seguir dándose. Y eso no se hace, esa clasificación que estás mencionando tú. Hay cierto tipo de clasificaciones que se hacen, pero no son suficientes. A mi entender, no son Claro, suficientes. claro. Por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, hay un caso que vi de que hay una cárcel, por ejemplo, que es pura y exclusivamente, por ejemplo, para jóvenes entre 18 y 23 años, y lo que tienen que hacer es estudiar. Mirá, Si no estudian, se van a una cárcel de adultos. mirá. Pero ellos saben, entonces vos tenés a una población con una actividad específica que ellos son conscientes que tienen que cumplirla, Ajá. y se trabaja en ese, o sea, y se trabaja focalizado en ese tema. El tema que en una cárcel grande, como las otras que hay, es muy difícil trabajar a veces focalizado, porque Claro. tenés todo un montón de cosas. ¿Tá? Es como si tuvieras, yo qué sé, una chacra, por decirlo de alguna manera, te dedicas a la chacra trabajo, específicamente. Ujú. ¿Tá? Lo que pasa es que cada vez las chacras grandes que hay, bueno, son contadas. No todos los establecimientos tienen esa posibilidad. Seguro. Sí, 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 tienen que tener tierra, lugar, espacio, claro. Está. Entonces son varias cosas, como te venía diciendo, un poco la cultura, que ya está, aquello que hablamos del tema de cuando el niño es criado y ve lo que crecer y ve al padre, y todo eso que es lo que estuvimos hablando, y que para él es normal todo Claro. eso. Ujú. Bueno, eso es muy difícil después con el tiempo, porque ahí tienen que intervenir no solamente el tema del trabajo penitenciario, sino también el tema de técnicos, psicólogos, profesionales, que son Claro. también los que tienen que acompañar todo ese proceso. O sea, y no se da. Entonces queda como que librado a la suerte, vamos a Ya, bueno, a decirlo ver de qué alguna manera, pasa. y A a ver la qué- voluntad de lo que... Claro, claro. Y obviamente que, obviamente que el sistema no ayuda tampoco, ¿no? O sea, no hay políticas, de lo que estuvimos hablando, no hay políticas de Estado que estén presentes para colaborar en todo ese proceso. Claro. Que no es tan fácil y no hay una receta, digamos, para general para todo. O sea, O sea, no hay una receta o sea, pueden haber varios caminos que nos pueden llevar a un buen final. ujú, El tema es que, bueno, como que hay que ordenar todo eso. claro, Una cosa media de allá al pasar, por ejemplo, en la ley de urgente consideración, por ejemplo, hay un artículo que crea una especie de consejo poco más, o sea, por decirlo de alguna manera, un consejo de sabios, por decirlo de alguna manera, con representantes de fiscalía, del ministerio, como un consejo para crear planes para el tema de cárceles. O sea, entonces, o sea, los técnicos, las autoridades que están en el INR, ¿qué han hecho todo este tiempo? claro, claro. O sea, es otro tema aparte, ¿no? Pero, o sea, Claro, me no, parece no a mí que los es han algo... integrado, no los han integrado a ese consejo. O sea, yo siempre he dicho, y esto, bueno, quien más o menos me sigue en el semanario de Progreso al Día sabe de que yo soy de la idea de que no existen iluminados, ¿está? Lo que existe es juntar a la gente, un trabajo en equipo, Ujú. el cual involucra no solamente las autoridades, sino también tiene que involucrar al sindicato de la policía, al Claro, sindicato de claro, operadores, claro, tiene que involucrar salud, educación, un montón de cosas claro, para claro, claro. generar un plan general y positivo. Y como dije en la vez anterior, generar políticas a largo plazo. Claro. No podés O ver que sea, es cada muy fácil 5 hacer años, teoría. Teoría es muy fácil, pero tenés que estar del otro lado del totalmente, mostrador. Claro, claro, claro. En el llano. totalmente. Y con esto como otros temas sociales, o sea, esto da para hablar de un montón de cosas más, ¿no? Pero si el Estado se tiene, porque es el garante, no solamente de la seguridad, así como es el garante de la seguridad de toda la población, obviamente, ¿no? Ujú, ujú. No, bueno, la verdad que es un tema súper complejo, bueno, y has abarcado en el análisis que, bueno, que la verdad que, digamos, la viabilidad de mejorar esto es muy compleja y tiene que haber una voluntad. Tú me habías corregido, yo había dicho gobierno y ese Estado, correctamente dicho, una política de Estado con respecto a esto, ¿no? Es muy complejo y hay que empezar por la base. Por supuesto, entonces, o sea, acá hay que hablar de un montón de cosas que como hablamos la vez pasada, que pasan por la educación, la salud, obviamente, o sea, como que va a tener que haber algún quiebre en algún momento, obviamente que uno no puede hacer futurología, pero uno tiene que agarrar
y, y sentarse a pensar a futuro, y obviamente que a veces hay que tomar a veces decisiones que a veces no son simpáticas, por decirlo de alguna manera, pero a veces no queda otra como para poder empezar a mejorar la situación. Si sigue habiendo pobreza en los sectores más bajos de la población, si los que siguen siendo privados de libertad, la gran mayoría son jóvenes pobres, o sea, ahí ya hay ciertos indicadores ahí que ya te están dando una pauta de... Entonces, bueno, ahí hay que apuntar a políticas focalizadas. O sea, acá no se está hablando tampoco de regalarle nada a nadie. O sea, quiero ser claro tampoco, o sea, acá no, o sea, no estoy, o sea, no es regalar nada a nadie, ¿tá? Pero hay que implementar, obviamente que acá incide el tema del desempleo, el tema del trabajo, yo sé que incide todo eso, y porque no somos una isla perdida en el mundo, y obviamente en el mundo hay crisis por todos lados, ya con la pandemia vimos lo que pasó, entonces, pero hay que generar, y obviamente que los recursos son limitados. Claro. Bueno, Entonces hay que poner cabeza, pero hay que y cuando empezar, digo hay que empezar. hay que poner cabeza, una cabeza que sea totalmente apolítica, que no tenga que ver con ninguna representación política, ¿tá? Y que trabaje paralelamente y bueno, que pueda hacer un aporte sustancial, ¿no? Ahí va, ahí va. Por algún lado hay que empezar y rápido, porque esto está complicado cada vez más, ¿no? ¿Cómo lo vas Y, viendo? y en este momento, con la ley de urgente consideración, hay un par de aspectos que uno puede estar de acuerdo. Por ejemplo, que uno de los tantos artículos que se aprobó en la ley, por ejemplo, rebajan el tema de la redención de penas, por ejemplo, de que antes, por ejemplo, si trabajabas, redimías 2 por 1, trabajabas 2 días, redimías 1. Por ejemplo, con la ley nueva, ciertos delitos van a seguir redimiendo de esa manera, otros delitos van a redimir 3 por 1, y hay otros delitos que no van a redimir. O sea, la idea en general es como que la persona cumpla toda la pena, que no tenga posibilidad de irse antes. Y uno puede estar de acuerdo con eso, pero el tema es que yo lo que estoy haciendo es, primero, retener a esa gente más tiempo dentro de una cárcel. Y segundo, estoy agregando los nuevos, las personas que van cayendo nuevas, que Claro, van sí, 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 entrando a sí. la cárcel. Se va Entonces, claro, agrandando la cosa. entonces puedo generar un efecto de esa presión, que Ah, eso en algún momento, eso en algún momento revienta, obviamente. ese es el problema. Ese es el Entonces, entonces, obviamente, yo ahora, por ejemplo, o sea, no tengo muchos números, incluso el informe del comisionado parlamentario, el último todavía no sé si no ha salido o está por salir para ver los últimos datos, pero, o sea, es un tema bastante complejo. E incluso, por ejemplo, la gente que cae por delitos menores, vamos a decir, o por algunos delitos a los cuales ellos se les da libertad asistida o libertad a prueba, por ejemplo, o por ejemplo la gente que comete faltas, estaba manejando alcoholizado, Sí, sí. lo sancionan y va al juzgado de falta y tiene que cumplir una condena. Si esas personas no existiera este procedimiento, o sea, no habría lugar, o sea, no habría lugar donde meter toda esa gente, porque estamos hablando estamos hablando de más de 15.000 personas. Uf, O sea, o sea entonces, por un lado, aflojamos por este lado, pero nos igual seguimos sumando por el otro. Entonces, cargamos por es el un otro. tema, es un tema complejo, ¿viste? Y yo no me quiero meter mucho en la discusión política porque podemos tener para mucho rato y Sí, capaz sí. que nos Y, aburrimos, y, pero bueno, es un tema complejo, es un tema complejo. y bueno, y hablando justamente para redondear el tema, un tema de actualidad ahora justamente que teníamos por ahí, era justamente la desafiliación del sindicato policial por parte del PIT-CNT. O sea, yo te consultaba a ver cómo los involucraba a ustedes como operadores y eso, y tú, bueno, más o menos me podés explicar a ver cómo viene la cosa con respecto a esa decisión del PIT y qué opinión te merece, digamos. Nosotros, los operadores penitenciarios, estamos afiliados en nuestro sindicato, se llama FUSIPE. FUSIPE integra lo que es COFE, que es la Confederación de Funcionarios del Estado. O sea, porque somos funcionarios del Estado y a través de COFE estamos afiliados al PIT-CNT. El sindicato policial, o sea, corre por otra vía.
O sea, ellos tienen sus... Además, los policías tienen un montón de sindicatos. Hay algunos que son más grandes que otros, o sea, no están unificados en un solo sindicato. Eso por un lado te muestra las, digamos, distintas corrientes Claro, claro. que a veces se generan, ¿no? Con respecto específico al tema de lo que sucedió con el sindicato de policía, no fue que los desafiliaron, sino como que lo suspendieron. Vamos, Superior. eso creo que fue exactamente lo que pasó. COFE se abstuvo, o sea, ya era un tema que se había discutido anteriormente y no, o sea, se había presentado esa moción, se había rechazado, y en este momento, cuando se presentó en última instancia, por lo menos COFE se abstuvo de votar por el hecho de que fue un tema que surgió en el momento, y obviamente COFE como representante no iba a dar un voto por algo que no había discutido con sus bases. Digo que, a ver, es lo más normal. Si yo represento a un grupo de personas y voy a una asamblea general y plantean algo nuevo, digo, no, bueno, tengo que volver de vuelta a las bases para consultar. Claro, claro. Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, mi opinión con respecto al tema específicamente hablando, sí, a mí me parece que como que no tiene sentido, o sea, hacer ese tipo de propuestas. Obviamente que acá hay un tema que choca mucho, ¿no? Que yo he escuchado muchas veces, y a veces hay que como que aclararlo. El funcionario policial es un trabajador más como cualquier otro. O sea, no, eso es algo que no tiene discusión. Es una persona que cumple una función, nos guste o no nos guste. O sea, nos gustaría capaz que a todos vivir en una sociedad ideal donde no hubiera policía, militares, personas que... O sea, la utopía está allá, Sí. lejos. ¿Está? Y está lejos para alcanzarla. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad con un grupo de trabajadores que tiene una tarea específica, que es esta, así como la tiene la policía cuando tiene que perseguir a los delincuentes, los bomberos cuando tienen que ir a apagar un incendio, Sí, es su trabajo, es su trabajo. policía de tránsito, la gente de caminera, de la caminera en las rutas, o sea, es un trabajo, ellos aportan como aportan todo lo que hablábamos la otra vuelta, por ejemplo. Ellos, algo que nosotros, por ejemplo, nos cobramos salario vacacional, Ah, sí. ese tipo de cuestiones, ¿no? Y obviamente que hay un tema social que, a ver, uno trata de respetar siempre todas los pensamientos, ¿no? Y obviamente que a veces todavía queda un resabio muy fuerte en una parte importante de la población con todo lo que pasó con el tema de la dictadura, y obviamente que la policía está muy vinculada al tema de represión, pero a ver, hay que entender la represión como la última instancia para algo que está legalmente establecido donde ellos pueden actuar. Claro. A ver, si un policía actúa desmedidamente fuera de lugar, obviamente hay que darle con todo. Eso sí, o sea, y eso nadie va a decir lo contrario. Ajá. Porque el abuso es abuso y Ah, aquí en la China, y eso está mal a que lo haga. claro. No sé si, digamos, Eh, se trabajaba, digamos, de la parte, digamos, del apoyo o se tomó en cuenta el apoyo del sindicato en un corporativismo, digamos, y fue por eso, digamos, que no sé las razones que esgrimió el PIB para esa suspensión, ¿viste? O sea, fue una votación y obviamente, incluso hasta el presidente mismo del PCNT votó en contra de esa medida, pero obviamente a veces los votos cuando quedas en minoría, o sea, los votos se cuentan. Claro, sí, sí, sí. Obviamente que hubieron varias abstenciones, que obviamente pues, capaz que es lo que podía haber desequilibrado la balanza, pero bueno, obviamente como te decía, yo no puedo decidir por algo que no discute con las bases. Claro, 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 claro. Entonces, Y bueno, eso, digamos, ¿cuánto dura la suspensión? ¿Hay un plazo o yo algo? supongo que no sabría decirte porque yo sinceramente tengo un conocimiento por arriba, no creo que sea mucho tiempo, además se está tratando de buscar como que saldar la situación, volver a la normalidad, que como que volver a una nueva asamblea y que se pueda rever la situación, es lo que yo tengo entendido. No, sinceramente no he podido conversar con el presidente de mi sindicato para que consulta a veces sobre este tipo de temas, pero supongo yo que el tema se va a saldar en cualquier momento se va a solucionar, y bueno,
porque obviamente, y quiero volver a algo que te quería decir, acá se han dado dos cosas. Por un lado, se da como una cierta estigmatización a la policía, ¿tá? Porque a veces se toma como un modelo de funcionario y en realidad, o sea, a veces ese modelo a veces no se convive con la realidad. ¿Tá? O sea, el funcionario policial es un ciudadano más, hombre, mujer, familia, hijo, va, labura sus horas, a veces tiene que laburar. O sea, en ciertos trabajos policiales es muy jodido. Es muy jodido. Y después, también por otro lado, no se ha ayudado mucho desde el Estado, por ejemplo, a limar un poco esas asperezas. Las dos vertientes, la de la sociedad, que está como que, vamos a decir, enojada, porque entiende la represión como algo negativo, y por el otro lado, el Estado, que nunca no ha logrado limar, ayudar a mejorar eso, a lograr un vínculo, un mejor vínculo en el relacionamiento, que me parece a mí que es un debe que tiene todavía. Claro. Sí, bueno, da para mucha conversación ese tema justamente que estás mencionando recién. Vos sabés que, bueno, creo que por ahí, aquí no sé si nos quedó algo en el tintero para conversar, capaz que en próximas oportunidades pues, tenemos alguna otra cosita que quieras compartir con nosotros. O sea, te agradecemos muchísimo, digamos, tu tiempo, y que te hayas dedicado a aclarar un montón de circunstancias y situaciones en las cuales estás inmerso, y bueno, es una problemática que no es fácil, realmente muy compleja, y tú lo que has hecho nos has abierto el panorama de ciertas cosas que se dicen por allí que no son ciertas o que tienen una deformación con respecto a la situación, digamos, de los reclusos. Te agradecemos mucho realmente que nos hayas aportado todos estos detalles. No, por favor, estoy a la zona, de cualquier cosa saben que estoy acá, sigo en ese semanario cada 2 por 3 sacando algún artículo al respecto sobre el tema, porque sigo trabajando sobre eso, así que cualquier cosa a las órdenes. Bueno, muy bien. Haremos algún audio, algún Zoom, alguna cosa, siempre que tengas algo que quieras comunicar a la audiencia, acá estamos a las órdenes siempre. Un abrazo Dale, muchas grande y gracias. un gusto estar contigo.